Listo, está empezando a grabar. Bueno, la clase pasada nos habíamos quedado con lo que eran las fuentes. Habíamos empezado desde la primera sesión viendo lo que eran imágenes, luego hemos visto lo que eran las fuentes, lo que era la creación de la carátula, y hemos visto sobre cómo quitarle el fondo a una imagen, lo cual hemos percibido, hemos notado que es algo bastante útil a la hora de crear o generar una presentación. El tema de las fuentes también. Lo ideal es que cada uno descargue una cantidad de fuentes y las tenga almacenadas o guardadas en una carpeta para que si pasara X motivo, formatees la computadora, se borre, X cosa que suceda, tengas una copia de respaldo y puedas volver a instalarlo. La instalación ya vieron que no es complicada, es ingresar, Profesor, instalar disculpe, y acordarse el nombre. Acordarse el nombre de la fuente que hemos instalado, ¿no? Ahora, ¿cuántas fuentes pueden instalar? Todas las que ustedes deseen, ¿no? Si descargan varias, pueden instalar todas. Entonces, por ese lado, digamos que no hay un límite. También tener presente que cuando descargan o instalan una fuente, esa fuente se puede utilizar en cualquier programa que esté dentro del sistema operativo. O sea, puedo utilizarla en Excel, puedo utilizarla en Word, en PowerPoint y X programa que esté dentro del sistema operativo. Desventajas es la que ya he mencionado, que si formateo se borra mi fuente y tengo que volverla a instalar. Claro, son dos páginas que yo les he recomendado. Una de ellas es 1001 Font y la otra se llama DaFont. Yo hoy día le voy a explicar un poquito más de eso. Ahora, si quieren buscar una fuente, si quieren buscar una fuente y la fuente es sobre una temática, por ejemplo, ahora voy a ingresar a internet, por ejemplo, quiero buscar la fuente de la película El Rey León. Por ejemplo, tengo que hacer una presentación del Rey León. ¿Sí me escucha bien? A ver. Está bien. A ver. Ahora voy a salir y volver a ingresar. A ver, ahora sí. profesor, disculpe, aún se escucha un poco chilloso la... El micrófono de... ¿Qué tal? Adelante, a ver, para solucionar. Hola, ahora, ahora coméntame. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha? Coméntame ahora, ¿cómo se escucha? ¿Qué tal, Milagros? ¿Qué tal se escucha? Coméntame. ¿Se escucha lejos? Listo. Ahora, recordando. Este de la cámara web. Ahora, se escucha lejos. Ahora sí, ¿Ahora profesor. sí? ¿Ahora se escucha bien? Ya listo. Sí, Ya acá. Ahora sí. Y aquí continuamos, pues ya ahora sí. Ya estamos. Ya decía.
Cuando buscamos una fuente sobre una temática, por ejemplo, se me ocurre colocar El Rey León, El Rey León, una película. Tengo que agregarle la palabra font, de fuente, font, y voy a encontrar tipografía sobre la película que estoy buscando. Por ejemplo, Lion King y dice Da Font. Voy a la página y me le he encontrado la tipografía o la fuente de la película, El Rey León. Otra película, por ejemplo, Frozen, con de igual manera, ¿no? Coloco el nombre de la película y la palabra font. Y ahí está la fuente, esta es la que hemos descargado, que es el trocito, que es la fuente de la película Frozen, ¿no? Una tercera película, por ejemplo, Toy Story, o si tiene fuente, Toy Story, font. Entonces, ahí está la fuente de la película Toy Story, ¿no? Entonces, cuando deseen buscar una fuente que no se encuentra dentro de las dos páginas que mencioné, que es 1001 Font y Dafont, pueden buscarla en páginas que están en internet, ¿no? Ahora, la mayoría de fuentes son gratuitas, pero van a haber otras fuentes que sí son de paga. Y esas fuentes que son de paga, bueno, ahí sí hay que pagar, ¿no? Más o menos cuánto cuesta una fuente. El promedio está entre de 0 a $1 por, en general. De 0 a $1 hay infinidad de fuentes. Pero las gratuitas, bueno, creo que para la mayoría de nosotros son suficientes, ¿no? De las dos páginas, 1001 Font y Dafont tiene la suficiente cantidad de letras o fuentes para poder nosotros crear nuestra presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver dos cosas que son las vinculaciones y los botones. Ahora, antes de empezar a hablar de eso, voy a hablar un poco de sus versiones online. Una de ellas está dentro de Hotmail y la otra está dentro de Gmail. La versión de Hotmail, ahí sí la encuentras con sus nombres, Word, Excel, PowerPoint. Pero la versión de Gmail, que es la del correo Gmail, ahí tiene otro nombre. Ahí se llama presentaciones. ¿Y por qué no se llama PowerPoint? Porque Gmail es otra empresa. Gmail, al ser otra empresa, no tiene los derechos para que se llame PowerPoint. ¿Pero hacen lo mismo? Sí, hacen lo mismo. Tanto la versión de Hotmail como la de Gmail hacen lo mismo, que es crear una hoja de cálculo, en el caso de Excel, un documento de texto, en el caso de Word, y lo que nos compete, que es presentaciones, en el caso de PowerPoint. Entonces, si tienen correo Hotmail, pueden utilizarlo, no hay problema. Tienen Gmail, también pueden ingresar en aplicaciones y pueden utilizarlo de manera online. Ahora, la mayoría en la actualidad probablemente tiene un correo Gmail. Pero si yo preguntara cuántos tienen Hotmail, al menos de acá de los que están presentes, que veo más rápido, ¿tienen correo Hotmail? Hotmail, 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 uno. Sí, profesor. Allá en Virtual, Hotmail, 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 Sí, profesor. no, uno, dos, Sí. creo, ¿no? Más o menos dos, tres tendrán correo Hotmail, ¿verdad? Pero, y se han preguntado por qué en la actualidad hay bastante Hotmail, Gmail y no Hotmail. ¿A qué creen que se deba? ¿El por qué en la actualidad? Porque si retrocedemos el tiempo, 10 años atrás, no, más, sí, más de 10 años, 10, 15 años atrás, la mayoría, por no decir todos, tenían Hotmail. ¿Y por qué ese cambio? No, tiene que ver con un aparatito que tenían en el bolsillo y ahora lo han puesto sobre la mesa. Los teléfonos. El celular, correcto. Cuando tú tienes un celular con Android, ¿qué es lo que te pide para iniciar sesión? Una cuenta de correo Gmail. Te pide un correo Gmail. Ya no te sirve Hotmail para iniciar sesión. Entonces, cuando aparecieron los dispositivos móviles, como lo es Android, comenzamos a crear Gmail, comenzamos a utilizar esos correos.
y se masificó enormemente porque más o menos diría que acá en la población 9 de cada 10 tiene Android, uno o dos tendrán Apple, en la mayoría abunda lo que es Android. Y si es Android necesitas un correo Gmail para poder utilizar una cuenta, ¿no? Entonces eso ha cambiado enormemente. Por eso que en la actualidad la mayoría tiene Gmail, pero no quiere decir que Hotmail no se utilice. Sí hay. De hecho, en mi caso, mi correo personal es Hotmail. Mi correo que yo utilizo mayormente es Hotmail. Y por trabajo utilizo mi correo Gmail. Pero Hotmail es mi correo donde recibo cuando pago la luz, el agua, me llegan notificaciones, porque es el que yo más utilizo. Entonces, son dos compañías que tienen correo electrónico o que te ofrecen el servicio de mensajería y que siguen existiendo. Antiguamente había otra plataforma que se utilizaba bastante. No ha desaparecido, pero ya no se utiliza como antes. Esa plataforma se llama Yahoo. Yahoo. Y esta empresa que se llama Yahoo en la actualidad poco las utilizan. ¿Sí? De repente ni siquiera sabían que existía, pero sí, esta empresa en la actualidad todavía sigue existiendo y se sigue utilizando, pero al menos acá en América, pocas personas, de hecho menos de repente, una de cada 10, de cada 100, utiliza este correo. Por ejemplo, yo conozco una persona que trabaja en una compañía y en la compañía le han pedido que utilice un correo Yahoo. O sea, son excepciones. Bien raro que alguien, acá al menos acá en Perú, utilice Yahoo. Casi todo es Gmail, Hotmail también es raro, y ya más raro es esto todavía. Utilizar Yahoo en la actualidad es más raro. ¿Y por qué Yahoo es raro? Es costumbre, es lo mismo que el sistema operativo. ¿Por qué utilizamos Windows? Por costumbre, porque hay otros sistemas operativos que son gratuitos. Windows no es gratuito. Windows en realidad es un programa de paga. Solamente que al menos acá en Perú lo utilizamos de forma pirata. Compramos un CD, un DVD y lo instalamos mediante un crack. Pero no quiere decir que el programa no es gratis, se paga. En cambio, hay sistemas operativos que son gratuitos, pero no los usamos. ¿Y por qué no los usamos si son gratuitos? Ahí viene la pregunta, ¿no? Costumbre. Ubuntu, Linux, Fedora, son sistemas operativos que podemos instalar, utilizar y son básicamente iguales. Solamente que como estamos tan acostumbrados a esto, o sea, al loguito de aquí, a sus opciones, a sus aplicaciones, nos costaría, nos costaría adaptarnos. Y no lo digo en mi caso, no lo digo en general, o sea, como población, como usuarios, nos costaría adaptarnos a otro sistema. De repente les pregunto, ¿no? ¿Alguna vez han utilizado Apple y se han sentido incómodos? ¿Han utilizado el sistema operativo de Apple, el iOS o el celular también, Apple, y han extrañado Android? Y han extrañado porque uno está tan acostumbrado a la mecánica, a los botoncitos. Creo que Apple solo tiene un botón, ¿verdad? No estoy seguro. Entonces, estamos tan acostumbrados a un sistema que nos costaría cambiar a otro, así sea gratuito, miren. Así sea el otro gratuito, nos costaría el adaptarnos. Por eso que dicen una frase muy común que el hombre es un animal de costumbre. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Nos costaría salir de nuestra zona de confort. Entonces, volviendo al tema, básicamente existen dos correos, ¿no? El Hotmail y el Gmail. Entonces, dentro de Hotmail van a encontrarlo así, Word, Excel, PowerPoint, pero dentro de Gmail tiene otros nombres. ¿Y qué nombres tiene dentro de Gmail? Ahí lo vamos a ver ahorita. Miren, este es mi correo Gmail y aquí en propiedades, ahí está la aplicación que en este caso se llama presentaciones. Presentaciones. Y yo le doy clic aquí en presentaciones. Voy a poder crear, al igual que en PowerPoint, una presentación. Y esto está en
de forma online. Y Hotmail, como mencioné, también tiene lo mismo. Solamente que dentro de Hotmail, que es lo que voy a mostrar ahorita, ahí sí se llama PowerPoint. ¿Sí? Miren, acá sí se llama PowerPoint. Dentro de Hotmail, PowerPoint. Y como mencionaba, es lo mismo, ¿no? Es crear una presentación de cero. Una presentación online. Ahora, ¿qué ventajas tiene utilizar esto? Porque tiene varias ventajas. Bien, entonces, dentro de Gmail se ve así. Dentro de Hotmail se parece a la versión de escritorio. ¿Y por qué? Porque son la misma empresa. En cambio, la otra empresa que es Gmail, como no tiene los derechos, bueno, cambia unas cositas, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Una diapositiva, área de trabajo, las opciones, herramientas, es casi idéntico, ¿no? Idéntico. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Por algo lo estoy presentando. Las principales ventajas que tiene la versión online es el tema de poder compartirlo y que varias personas trabajen en el mismo documento a la vez. Normalmente esto se utiliza en Word y Excel. Al menos en mi trabajo de las mañanas, los docentes del área de PT, colegio donde trabajo, utilizamos documentos de Word y Excel online. ¿Por qué? Supongamos que vamos a elaborar un examen para todo un grado y somos varios docentes. Y cada uno sube preguntas. Para no trabajar documentos distintos y todos trabajar un solo documento, utilizamos una versión de Excel online, en las cuales subimos las preguntas, todos suben sus preguntas y es el mismo archivo, para que cada uno no tenga una versión distinta y todos tener el mismo documento actualizado. Segunda ventaja, cuando tú trabajas online, se guarda automáticamente. Cada cosa que tú hagas se guarda a tiempo real, cosa que la versión de escritorio, en la primera sesión les mencioné que hay un tiempo que se genera la copia de autoguardado y es aproximadamente que va entre 1 minuto y hasta 120 minutos. ¿En cuánto era 120 minutos? 2 horas. De 1 minuto a cada 2 horas se genera una copia de seguridad. En cambio aquí no, aquí es a tiempo real. Aquí cada segundo ya se va guardando. Tú haces algo, aparece guardado, guardado, guardado. Y se guarda en este caso en OneDrive. Y en el caso de Gmail, se guarda en el Drive. En Drive Gmail, es el nombre que tiene. Es nuestra nube, ¿no? Nuestro almacenamiento virtual. ¿Qué otra ventaja tiene esto? Aparte de que se puede utilizar de manera online, la otra ventaja es el tema de actualización. Como son versiones gratuitas y online, si existe algo nuevo, una nueva herramienta o algo para el usuario final que le va a servir, esto lo va a tener primero, porque es, como menciono, online. Desventaja, si no tienes internet, no se va a poder utilizar. Principal desventaja o la más importante. Sin internet, esto no existe. No lo puedes utilizar si no tienes conexión a internet. Por eso tendrías que instalarlo. Y obviamente ya es otro tema, ¿no? ¿Te emocionó? ¿Sí? ¿Te emocionó, Lino? Sí. Ya, entonces, tenemos ambas, ¿no? La Gmail y la Hotmail. Ambas tienen las mismas opciones, se puede compartir, se puede trabajar en grupo, tienen las mismas opciones, las mismas herramientas, se puede bloquear, se puede colocar una serie de cosas, ¿no? Otra desventaja que tiene la versión online, y es la razón por la cual también no nos acostumbramos, es porque tiene una cantidad de herramientas limitada. No es una versión completa, no es una versión completa del programa de escritorio. Acá este PowerPoint, aunque se ve bastante igual a la de escritorio, no tiene todas las herramientas que tiene la de escritorio. Tiene herramientas recortadas. Por ejemplo, aquí no podemos quitarle el fondo a una imagen. No se puede. Tiene, como menciono, herramientas recortadas. No tiene el 100%. Yo diría que tiene algo del 70 al 80% de la versión completa. Por lo tanto, esa es otra desventaja.
pero para cosas básicas sí te va a servir. Para cosas simples, cosas del momento, una presentación bastante modesta, sencilla, la versión de escritorio, digo, sí, la versión online te va a servir bastante. Pero para algo más complejo como lo que estamos haciendo, ¿no? Quitar fondos, colocar audios, grabar de repente una pista de audio, eso sí no lo vas a poder hacer desde aquí. Ahora, hay un sistema operativo que en la actualidad está teniendo bastante acogida, que es el Chrome OS. El Chrome OS, el Chrome OS es un sistema operativo, ahí como lo ven, es un sistema operativo de la empresa de Google, o sea, de Google. Esto no es Windows, tampoco es Android, sino se llama Chrome OS, o sea, el sistema operativo de Google. O sea, la empresa tiene dos sistemas operativos. Uno es Android para celulares y el otro es Chrome OS. ¿Qué ventaja tiene Chrome OS? Tiene varias ventajas, de las cuales menciono algunas. Por ejemplo, el tema del aparato móvil, del aparato dispositivo. ¿Qué ventaja es esa? Al no ser Windows y al no utilizar procesadores de los aparatos convencionales, tiene un procesador dedicado exclusivamente para ese sistema operativo, por llamarlo así. Segunda ventaja, son económicos. Una laptop con Chrome OS está aproximadamente en menos de 1.000 soles y para cosas básicas sirve bastante. Son las tablets que a la vez se convierten en laptops, que ocupan menos espacio. De cierta forma son más veloces para hacer este tipo de cosas, porque utiliza un sistema operativo distinto a Windows. Y así lo vas probando y vas a encontrar que tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Su principal atractivo diría yo que es el precio. El principal atractivo, diría yo, al menos acá pleno 2022 y acá en Perú, es el tema del precio. Más o menos ronda, lo encuentras en promoción a 800 soles en promoción. Y normalmente su precio va entre 900 a 1000 soles en tiendas como Saba Farabella. Y si buscas en Lima, de repente lo encuentras 50 o 20 soles más barato. Pero el precio el precio es bastante asequible a diferencia de una laptop normal, ¿no? En lo que es laptop, bueno, ahí sí es todo un tema y podría hablarles todo el día de laptop porque hay para todos los gustos, todos los colores, todas las formas, marcas, piezas y es muy amplio el tema que es laptop. Bueno, sí, se llama Chrome OS. Chrome, así como el navegador Chrome OS de dispositivos móviles como tablets, laptops, sino que su ventaja es que es más ligero. ¿Sí? Uh-huh. Claro, por ejemplo, yo tengo esta, la Chrome OS Lenovo, se llama Duet, esta de acá. Yo, por ejemplo, he comprado esta de aquí para probar. El año pasado me costó, creo que 899 en Navidad, creo que la compré en Saba Farabella. Ya la llevo utilizando desde ya medio año y ya la utilizo para cosas básicas, la llevo al trabajo, por ejemplo, a diferencia de una laptop, esto no tiene entrada USB, de repente eso los desanima a algunos. No tiene para conectar un proyector, por ejemplo, pero sí puedes colocarle un adaptador y con ese adaptador ya puedes conectarlo a un proyector. Entonces tiene ventajas y desventajas, ¿no? Yo más que todo lo compré para probar, o sea, como lo estoy comentando ahorita, en función a mi experiencia del dispositivo, ¿no? Entonces, en función a mi experiencia con el aparato que estoy mencionando, el trabajo que le doy, ingresar a YouTube, ver contenido, abrir correos, ver presentaciones, y la batería, porque es otra cosa que al público le importa cuánto dura la batería, no me ha decepcionado, ¿no? En lo que es rendimiento. ¿Y por qué no compré uno con Android? De repente se preguntarán, ¿no? ¿Por qué no compré una laptop con Android? Nuevamente comento que lo compré para comentarle, ¿no? En cambio Android, todo el mundo, creo que todos conocemos cómo es Android, ¿no? Entonces acá, este de 10 pulgadas,
Hay de 10 y de creo que un poco más, creo que 14 pulgadas. La otra ventaja que es el tema del espacio. Obviamente el espacio pesa menos y es más fácil de transportar, ¿no? Esa es otra razón por la cual me convenció, ¿no? En el tema del trabajo. Porque creo que para las personas que trabajamos no nos gusta llevar cosas pesadas o que ocupen mucho espacio. Por lo tanto, por ese lado también me pareció bastante atractivo, ¿no? El dispositivo. Como mencioné, es económico, ¿no? No pasa los 1000 soles una Chrome OS, ¿no? Que tenga su sistema operativo. ¿Dime? Sí, son económicos. Si lo comparas con una laptop, claro que sí. Entonces, esas son las versiones online. ¿Tienes correo Gmail? Sí. El correo institucional es un correo Gmail. Puedes ingresar desde ahí. Y Hotmail, bueno, Hotmail tienes que crearlo desde la propia empresa, ¿no? Eso es algo que también ha cambiado. ¿Qué ha cambiado en los correos? Si retrocedemos el tiempo, y es que me gusta el pasado, me gusta retroceder en el tiempo, eh, tú te creas un correo y contraseña podías colocar contraseña. Tú creas un correo y en contraseña podrías colocar contraseña. Podrías colocar el nombre de tu perro, de tu gato, de tu pareja, de X persona y te iba a aceptar. En la actualidad ya no es así. En la actualidad ya te piden más cosas, correcto. Te piden mayúsculas, minúsculas, dígitos, carácter especial, sangre de dragón, cabellos de una virgen. Te piden un montón de cosas, ¿no? Para colocar una contraseña por el tema de la seguridad. Por el tema de seguridad. Y si tú colocas una contraseña de solo números, tampoco te va a aceptar. Si por ahí pensaban que números o solo números era algo seguro, tampoco. Quiere que tengas todo. Mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. ¿Qué son los caracteres especiales? Interrogación, asterisco, guión abajo, esos son caracteres especiales. Entonces miren cómo ha cambiado el tema de las contraseñas. ¿Y por qué les comento esto? Porque luego de la primera evaluación del día lunes vamos a utilizar eh, cuentas online en distintas aplicaciones. Y ahí tienen que colocar ese tipo de claves con caracteres espaciales, ¿no? Con caracteres espaciales. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es los hipervínculos o los vínculos dentro de una aplicación. Yo les preguntara qué es un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo dentro de lo que es informática? ¿Qué sería un hipervínculo? Dentro, ¿Mm? Claro, claro, correcto. Un enlace, una conexión de un punto A un punto B. En este caso de informática es de una página a otra página o de un objeto a otro objeto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo conectar una diapositiva a otra. ¿Por qué? Porque aquí podemos crear también herramientas interactivas de cierta manera, donde al hacer un clic me envíe a otro lado, no me envíe a la siguiente, porque eso ya es básico, ¿no? Siguiente, 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 sino que al hacer un clic en cierta ubicación me redirija a otra posición, a otra diapositiva. ¿Y cómo hacemos eso? Espera que ya te tengo. Eso vamos a ver ahorita. Miren, miren esta diapositiva. Por ejemplo, dice aquí mis libros favoritos. Vamos hoy día a agregar transiciones y animaciones. Y miren, va a aparecer una después de otra. Ya, eso no es lo novedoso aquí. Esas son animaciones, transiciones. Es bastante fácil, ya lo vamos a ver. Si no es el tema de los hipervínculos. Por ejemplo, hoy coloqué en mi caso mis 5 libros favoritos, ¿no? Es uno de Alan Poe, uno de Herman Demian, de Haruki Murakami, El Principito y otro de Murakami, Kafka en la orilla. Entonces, ¿qué es lo novedoso aquí? Que si yo le doy un clic a alguna de las imágenes, me va a redirigir a esa diapositiva. Por ejemplo, yo le voy a dar un clic al Principito y me envió a la diapositiva donde me habla del Principito. Y tengo dos botones. Estos dos iconos que ven ahí se llaman opciones.
opciones. ¿Y qué son las opciones? Son dos elementos que me va a redirigir. ¿Qué entiendo yo por el dibujo de una casa? ¿Qué entendería yo al ver el dibujito de una casa? Que me va a enviar al inicio. Claro, al inicio, ¿sí? Me va a enviar al inicio. Y el otro me va a enviar a la siguiente. Claro, correcto. Yo entiendo el botón de casa, que es un botón bastante clásico en informática. Hay celulares que tienen un botón con el dibujo de una casa. Hay páginas que también tienen el dibujo de una casa. Es bastante clásico. ¿Y qué es lo que hace el botón de la casa? Me redirige al inicio. Entonces, yo le doy clic acá al botón de casa. Se supone que me va a enviar al inicio. ¿Sí? Ya me regresó al inicio. Yo le doy clic, por ejemplo, acá a esta imagen, me envió a la diapositiva de Kafka en la orilla, que es donde se va a hablar de ese punto, ¿no? Y si yo le doy clic al botón de la casa, me regresa al inicio. Esa es la actividad o el trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Y es a la vez similar a la evaluación del día lunes. Entonces hoy día vamos a hacer como una preparación para el día lunes, porque vamos a crear una presentación que tenga animaciones, transiciones, imágenes, sin fondo, carátulas y lo de las fuentes. Entonces, primero vamos a ver cómo crear una presentación básica en la cual tenga lo que son las transiciones. Entonces, presten atención, vamos a crear algo básico ahorita, porque luego ustedes lo van a hacer con un tema libre. Con un tema libre, sí, milagro, pueden venir el diálogo. Vamos a crear una presentación similar a la que acaban de visualizar. Entonces, a ver, empecemos. Vamos a ingresar a PowerPoint y vamos a crear un documento nuevo. Ahí empezamos, de cero. PowerPoint y un documento vacío. En PowerPoint, un documento vacío. Que no tenga nada, ninguna información. A esta diapositiva, le vamos a colocar de nombre índice. Índice, ya, índice. Y así como las imágenes que hemos visto en la diapositiva de la teoría, en vez de imágenes vamos a utilizar formas. Solamente tres vamos a insertar. Por ejemplo, van a insertar estas tres formas. Un cuadrado, ¿ya? Insertar forma, un círculo, insertar forma, un triángulo. ¿Ya? Tres formas nada más, básicas. En nuestra diapositiva que se llama índice, estoy insertando tres formas. Un cuadrado, sin importar formas, formas, e insertas tres. Las tres que están viendo ahí. Un cuadrado, un círculo y un triángulo. ¿Bien? Un cuadrado, un círculo y un triángulo. Un cuadrado, un círculo y un triángulo. Si les aparece un cuadrito que dice haga clic para agregar subtítulo, eso bórralo, no lo vamos a usar. Si les aparece un cuadrado que dice haga clic para escribir, bórrenlo porque no lo vamos a utilizar. Ya, ¿qué más agrego? Voy a agregar tres diapositivas en blanco. Una, dos y tres. Ya, a ver, repito. Tengo tres formas en mi primera diapositiva que se llama índice. Luego tengo tres diapositivas en blanco, un cuadrado, un círculo, digo, tengo dos, tres y cuatro que son diapositivas vacías. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar un subtítulo en cada una. ¿Cómo? Insertar formas y aquí voy a colocar cuadrado. Cuadrado. Y esta misma forma puedo copiarla o puedo volver a crearla. Y la siguiente, ¿cómo se va a llamar? Círculo. Otro pato. Y la siguiente se va a llamar
triángulo. A ver, mientras van avanzando eso, les voy explicando en qué más o menos va consistiendo este ejercicio. Sí, forma. A ver, miren, aquí nosotros tenemos imágenes, ¿sí? Miren, acá en la teoría. Y nosotros en el ejercicio, en vez de imágenes, estamos utilizando formas. Y luego estamos creando por cada libro una diapositiva. Pero en nuestro caso, en vez de ser libros, estamos utilizando formas. En un cuadrado, un círculo y un triángulo. Entonces estoy agregando en una diapositiva cuadrado, en la siguiente círculo y en la tercera un triángulo. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a copiar cada figura, ¿está bien? Cada figura en su diapositiva correspondiente. O si no, simplemente lo creo, ¿no? Y acá voy a hablar de cuadrado, entonces aquí voy a crear un cuadrado, ¿no? Voy a cambiarle el color, a ver, color, de repente relleno, a ver un color distinto. Voy a hablar aquí del cuadrado. En la siguiente voy a hablar de un círculo. Y en la siguiente voy a hablar de un triángulo. De un triángulo. Bien, del triángulo. Ahí voy a cambiarle los colores ahí para que se note un cambio. Y acá le voy a colocar color, a ver, el color que ustedes gustan, ¿sí? Yo le voy a colocar a ver así. Morado, verde y triángulo. A ver, lo voy viendo cómo están trabajando. Ah, ya, ¿cómo hice ese cuadrito? Ese cuadrito, a ver, explico. Lo que hice fue esto, insertar formas y esta opción que se llama rectángulo, esquinas redondas. Y dentro de esa forma escribí la palabra. Ahora repito, inserte una forma que se llama cuadrado con esquinas redondeadas. Y dentro de esa forma escribí la palabra. Dentro de esa forma escribí la palabra correspondiente de cada uno. Entonces insertas la forma que tú quieres y dentro escribes cuadrado. Ahí, por ejemplo, ahí ya puedes escribir ahí dentro. Ya puedes escribir. Borras a esto y dentro escribes. Y dentro de cada uno escribe. Dentro de la forma se puede escribir. Ahí está muy bien. Dentro de la forma se puede escribir. Sí, está aquí. A ver. Sí, tienen cuadrado, círculo y triángulo. A ver, cuadrado está bien. Ya acá círculo, muy bien. Ahí agregas tu círculo. Insertar círculo, formas, círculo. Tu círculo. Y en el último insertas tu triángulo, ¿no? En el último insertas un triángulo. Ya, una vez que tengan esto, ¿sí? Que son solamente 4 diapositivas, la primera es un índice, la segunda es un cuadrado, la siguiente es un círculo y la tercera, digo, la cuarta diapositiva es un triángulo. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer a continuación es descargar una imagen PNG de una casa. ¿Cómo? Coloco casa PNG. ¿Y por qué PNG? Para que la imagen que yo inserte no tenga un fondo. ¿Está bien? Para que la imagen que yo inserte no tenga un fondo. Entonces, busco una imagen con formato PNG. Claro, cualquier imagen. Pero si la imagen tuviera fondo, ya sabemos cómo quitarle el fondo. Repito, si, si no encuentras tu imagen sin fondo, entonces ya sabemos desde la primera clase cómo quitarle el fondo a una imagen. A ver, lo ideal es instalar o descargar una imagen que no tenga fondo. Pero si no la encuentro, entonces le borro el fondo. Vamos a ver cómo borrarle el fondo. A ver. Por ejemplo, voy a colocarlo así, casa, botón, PNG. Ahí están, miren las imágenes que me ha aparecido. He puesto casa, botón, PNG. Casa, botón, PNG. Sí, y descargo, si tocas casa, botón, PNG para que te aparezcan imágenes similares a las que estás viendo.
y la que a ti te guste, descárgala. Claro, casa, botón, PNG. Y la que a ti te guste, descarga esa imagen. La imagen que a ti te agrade, descárgala. Por ejemplo, a mí, a ver, a mí me agrada, por ejemplo, esta de acá. Pero como tiene estas letritas, bueno, voy a buscar otra. Quiero solamente que tenga el diseño o el dibujo. Ahí está, como esta. Que solamente tenga el dibujo de la casa. ¿Y cómo descargo esto? Simplemente lo arrastro hacia escritorio. Clic izquierdo y lo arrastro. Y ya tengo mi imagen. De repente quiero otra más. Sigo buscando. De repente este también me gusta, lo arrastro. Y ya tengo imágenes de casitas, ¿no? Sí, casa, botón, PNG. Casa, botón, PNG. Casa, botón, PNG. Así como está en el proyector. Casa, botón, PNG. Un clic, sin soltar, sin soltar. Un clic, sin soltar y soltar. Casa, botón, PNG. Sí, ya tienen su imagen de su casita. Una vez que ya tienes su imagen del botón de la casita, ya descargaron por ahí, Karim, descargaste tu imagen de tu casa. Un poquito más allá, por favor. Sí, yo te recomiendo trabajarlo. Simplemente hago un clic izquierdo, izquierdo y lo arrastro. Vamos a colocar aquí una forma correspondiente. Claro, correcto. Este de cuadrado, entonces dibujo un cuadrado. Este es un círculo, entonces dibujo un círculo. Y si acá es de triángulo, entonces inserto un triángulo. Y ahora nos ubicamos en la diapositiva de la casa, digo, del cuadrado. ¿Mira? Ya, es un clic izquierdo y sin saltar lo arrastro. Sí, ajá, correcto. Uh -huh. ¿Y qué es que más? Ya. Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en cada diapositiva la imagen de la casa. Pero antes de hacer eso, vamos a agregarle un diseño. Normalmente yo no recomiendo esto, pero como es un ejemplo, para que se note más vistoso, colóquenle un diseño. Pestaña diseño y colócale el que tú gustes, ¿no? El diseño que te parezca a ti más agradable, ¿no? Yo voy a colocar, a ver, por ejemplo, a ver, este de aquí, por ejemplo, ¿ya? Un diseño, el que ustedes gusten, ya que solamente es un ejemplo, ¿no? Este diseño que están viendo aquí es el que yo voy a utilizar. ¿Para qué voy a hacer? La imagen que descargué de mi casa la voy a insertar. ¿Cómo inserto mi imagen de mi casa en mi presentación? Hay dos formas. Insertar imagen o si no, la más fácil que es arrastrarlo hacia tu área de trabajo. ¿Cómo? Yo tengo aquí mis imágenes de mi casa y las puedo arrastrar. Selecciono y arrastro hacia mi área de trabajo. Esa es una forma. La otra forma es insertar imágenes, este dispositivo, busco en escritorio, en mi caso, y aquí está mi imagen. Ambas me va a dar el mismo resultado. Ahora, como mi imagen tiene un fondo y ya sabemos que tengo que quitarle porque no se ve correcto, no se ve agradable visualmente, quitar fondo y hago la magia, ¿verdad? Le quito el fondo a mi imagen para que quede de esta manera. A ver, lleguen ahí con su imagen que ustedes hayan descargado. Les repito nuevamente, ustedes tienen una imagen de una casa, probablemente con fondo. ¿Sí? De repente algunos descargaron sin fondo ya. Tienen su imagen con fondo. ¿Sí? Tienen su imagen con fondo. Ya, muy bien, le quitaron el fondo. No, no, me parece que no. Sino que no se nota por el fondo. A ver.
Es otro color de diseño para que se note. Ahora sí se nota. Ya está bien, está correcto. A ver, ¿cómo le quitaba el fondo? Selecciono mi imagen, quitar fondo, amplío esta área y mantener cambios. Ya, esa misma imagen de su casa, pueden cambiarle de color donde dice color y pueden cambiarlo. Por ejemplo, le voy a colocar color verde. Color de repente así. Color, a ver otro color, a ver, amarillo, por ejemplo, para que se note. A ver, repito, su imagen tiene un color, pero si quieren cambiarlo, hay una opción, color, ajá, y pueden cambiar el color de su botón. Si gustan, eso es opcional. Yo voy a colocar ese color que hace juego con mi título. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a seleccionar mi imagen y voy a duplicarla en las siguientes dos diapositivas. ¿Cómo? Control C y Control V. Muy bien. Control V. Y en la siguiente, Control V. Control V. Control V. Control V. Ahora más o menos lleguen ahí. Tenemos nuestra primera diapositiva, tres formas. Y en la siguiente tengo un cuadrado y un botón de casa. En la siguiente tengo un círculo, un botón de casa. Y en la siguiente tengo un triángulo y un botón de casa. O mejor dicho, esto de acá se esconde y marco las áreas que quiero que aparezcan. Por ejemplo, falta que aparezca esto y falta que aparezca esto. Ahora sí, ya, ahí está mi botón de casa. Control C, Control C y la letra C. ¿Sí? ¿Se puso no? Ya listo. Ahora acá, Control V, V, Control y la tecla V. Control, cuando se equivoca algo, presiona aquí. Ajá, correcto. Es más. A ver, Control V, Control V, Control V. Ya, en el caso que de repente no le salga, puede hacerlo así también. Selecciono su imagen, clic derecho, copiar. Claro. Y aquí, claro, clic derecho, pegar. A ver acá, clic derecho, pegar. En el caso que control C, control V no funcione, puedo hacerlo así. Ahí estamos. ¿Sí, cómo vas? ¿Se borró tu trabajo? A ver. Ahora estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí. Tenemos en total cuatro diapositivas. La primera es índice, la segunda es cuadrado, la tercera es círculo y la última es triángulo. Aquí viene la parte compleja. Presten atención. Aquí viene lo complejo. Te explico antes de hacer la parte compleja. Cuando yo presente este trabajo, yo le voy a dar un clic al cuadrado y me tiene que enviar ¿dónde? Desde el cuadrado. Yo le doy un clic al círculo, me tiene que enviar al círculo. Yo le doy un clic al triángulo y me tiene que enviar al triángulo. Y cuando me encuentre en cualquiera de las tres, al presionar la casa, se entiende que me tiene que regresar. A ver, repito. Mi presentación inicia aquí, con índice. Y cuando yo le doy un clic a cualquiera de las formas, se entiende que me va a redirigir a la que le corresponda. Y cuando me encuentre en cualquiera de las tres, con el botón de casa me tiene que regresar todas al inicio. Entonces es como un ida y vuelta. Me lleva y a la vez me trae, ¿no? Me lleva a alguna diapositiva y a la vez me regresa todas al inicio. Entonces vamos a ver cómo hacemos para que nos redirija a distintas diapositivas. A ver, control C, control V, control V, control V. V es para pegar. Y aquí insertas tu círculo, ya que se borró.
Y aquí insertas tu triángulo que también está abierto. ¿No? Tu triángulo que está abierto. Ahí estamos. ¿Dónde estamos? Un ratito. Y acá el triángulo. Ya. Dime. Ah, ya, es que eso ya viene de la imagen. Claro, es por la imagen. Es por la imagen que descargué. Control C y Control V. Sí, ese comando, a ver, haciendo una pausita, esos comandos Control C, Control V, Control Z, Control I, Control D y un montón de comandos pueden encontrarlos en internet, pero la cuestión no es saberlos, la cuestión es practicarlos y usarlos. De nada me sirve que yo sepa qué hace Control C si no lo utilizo. Entonces, tienen que acostumbrarse a estos comandos. Yo en lo personal les recomiendo, al menos si recién están empezando, practicar tres comandos. Control C, Control V y Control D. ¿Qué hace Control D? Que minimiza todo. ¿Sí? Miren, presionen Control D, Control D, sí, Control D. Y todo lo que tú tengas abierto, Control, Control y la tecla D. Control D. ¿No? Ah, no, disculpen, Windows D. Sí, me olvidé. Disculpen, lapsus, Windows D. Windows D. ¿Qué hace Windows D? Minimiza todo lo que tú tengas de golpe. Te puede servir bastante, supongamos, estás haciendo algo privado, estás haciendo tus chats, estás viendo tus WhatsApp web, estás viendo cosas personales y entra alguien a tu habitación, estás viendo un chat con una persona que no quieres que nadie sepa, Windows D y se minimiza todo lo que tú tengas abierto. ¿Y por qué es bueno esto? Porque normalmente a veces uno en ese momento minimiza uno por uno, varias cosas, ¿no? Y si quieres minimizar todo de golpe, presiona Windows D y todo se va a minimizar. Entonces, por ahora les recomiendo esos tres comandos. Control C, que es copiar, Control V, que es pegar, y Windows D, que es minimizar todo de golpe. A ver, decía, empezamos con la parte complicada. Selecciono mi forma, sí, en mi pestaña de índice, selecciono mi primera forma, que es mi cuadrado, vínculo, 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 la opción de vínculo dentro de la pestaña insertar, vínculo, lugar de este documento y selecciono la diapositiva número 2 y le doy clic en aceptar. Ya, si no está como vínculo, lo encuentran con hipervínculo, sí. Si no está con vínculo, lo encuentran con hipervínculo. Sí, en insertar, en insertar. Si no está vínculo, tienes que seleccionar primero la forma. Uy, ¿qué se sí, lo que creí. Ah, ya. Pero no son todos, ya. Acá, seleccionas tu forma, insertar hipervínculo. A ver, repito, selecciono mi forma porque si tú no seleccionas nada, mira, se bloquea. Mira, se bloquea, aparece bloqueado. Entonces, selecciono mi forma, vínculo o hipervínculo, vínculo o hipervínculo, lugar de este documento y como estoy seleccionando el cuadrado, me tiene que enviar a la diapositiva donde estoy hablando del cuadrado. Y lo mismo hago con el círculo y triángulo. ¿Cómo? Selecciono mi círculo, vínculo, lugar de este documento y me tiene que enviar a la diapositiva donde estoy hablando del círculo. Aceptar. Ahora me toca el triángulo. Selecciono el triángulo, vínculo, busco mi diapositiva del triángulo y ahí donde me tiene que redirigir. Entonces, cuando yo presente con la opción presentar con diapositivas, miren, cuando yo le doy clic al círculo, se supone que me envió al círculo, correcto. Pero ahora falta que este botón, que es una casa, me redirija al inicio. ¿Sí? A ver, lleguen hasta ahí sus botones que funcionen, su botón del cuadrado, del círculo y del triángulo. Sí, vínculo. Ya, lugar de este documento y seleccionas a donde te tiene que enviar. Por ejemplo, la número acá. Sí, ahí.
porque ahí estás hablando al cuadrado. Aceptar. La siguiente, claro. La siguiente te tiene que enviar al círculo y la siguiente te tiene que enviar al triángulo. Hasta ahí ya está el recorrido de ida. ¿Qué falta? El recorrido de regreso. ¿Y cómo va a ser el recorrido del regreso? Con el botón de la casa. Con el botón de la casa voy a hacer para que yo pueda regresar al inicio. ¿Y cómo hago eso? En mi diapositiva número 2, donde tengo mi botón de mi casa, vínculo, y esto me tiene que enviar a la que está el índice. Mi botón de mi casa, el botón de casa de todas mis diapositivas, me tiene que redirigir al inicio, o sea, al índice. A ver, repito nuevamente. En la diapositiva 2, 3 y 4 tengo el botón de una casa y esa imagen me tiene que enviar al índice. Entonces, selecciono mi imagen de mi casa, vínculo y me tiene que enviar a la primera, donde están mis tres formas. ¿Bien? Me tiene que enviar donde están mis tres formas. Y le doy clic en aceptar. Y hago ese mismo proceso con las siguientes imágenes de casa. Vínculo, índice, aceptar. Selecciono mi casa, vínculo, índice, aceptar. Y ahora sí ya puedo probar. A ver, pruebo. Si yo selecciono el círculo, me envía mi diapositiva del círculo. Y si selecciono la casa, me regresa al inicio. Si yo selecciono el triángulo, me envía la diapositiva del triángulo, selecciono la casa y me regresa al índice. Hasta ahí tienen que llegar. ¿Sí? ¿Ya funciona? Ya. Por acá. ¿Le agregaste los vínculos a los de la casa? ¿Sí? ¿A los tres? Por acá. ¿Le agregaste los vínculos a las tres casas? ¿Sí? A ver, presiona acá. Acá, ahí. A ver, acá, casa. A ver, círculo. Muy bien, o regresa. Triángulo. Ya, muy bien, está bien. Sí, regresa, va y viene. ¿Ya está funcional? ¿Sí? Por allá, Karim. ¿Ya está funcional tu presentación? A ver, disculpa. Sí. Ya, sí, sino que para que redirija. Ya tienes los vínculos. Para que redirijas acá, tienes que presentar. Ahora sí. Si yo le doy clic al botón de la casa, muy bien, me envió al inicio. Si yo le doy clic al círculo, me regresa a la diapositiva del círculo. Y si le doy clic a la casa, me tiene que redirigir. Ahí falta agregar un vínculo acá. Esta imagen todavía no tiene el vínculo. Y lo estás haciendo bien. Faltó esta nomás. Entonces, vínculo, hipervínculo, muy bien. Y me tiene que enviar al índice, ¿verdad? Al índice. A aceptar y ya me envió. Y ya me puede enviar al inicio. Y pruebo. Una casa. Ah, ya. Se llama presentar. En realidad es el dibujo de un panel. Claro, para presentar. Para presentar. Entonces, cada uno tiene un hipervínculo. A ver, repasando antes del primer corte. Las imágenes, digo, las formas que hemos insertado tienen vínculos. Ahora, cada imagen de mi índice va a tener un vínculo que me va a enviar a otra diapositiva. Y acá los botones de casa me van a enviar al inicio. Les muestro esta presentación que es lo mismo con la diferencia que aquí son imágenes. ¿Saben? Miren, aquí en vez de formas son imágenes. Si yo le doy clic acá, me tiene que redirigir a la diapositiva donde está hablando de ese libro, que sería esto. Y el botón de casa me tiene que redirigir al inicio. Ahora sí lo entienden mejor esto, solamente que aquí se ve más vistoso, porque tiene imágenes, porque tiene más colores, más llamativo, pero es lo mismo que hemos hecho acá, porque aquí yo le doy un clic, me envía acá. Yo le doy un clic al triángulo y me envía al triángulo. Entonces, esto es lo mismo que el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, la actividad del día de hoy también es lo siguiente, antes de pasar al break. Van a realizar una presentación de 5 diapositivas. Tema libre. ¿Qué significa? Que vas a hablar sobre lo que tú gustes. Ahora, en tu primera diapositiva vas a colocar una carátula.
Y hemos visto cómo crear una carátula. En la segunda va a ser el índice. ¿Y qué era el índice? Era algo similar a esto, ¿no? En vez de formas, imágenes. Por ejemplo, a mí se me ocurre hablar sobre actores peruanos. ¿Está bien? Tema libre, tema libre. Entonces, de repente yo quiero hacer mi presentación de actores peruanos. Entonces, en mi diapositiva del índice coloco 3 actores peruanos. Por ejemplo, acá coloco a Carlos Carlín, coloco a que en paz descanse Diego Berti, y coloco acá a ver, otro actor, el Cochita, al actor que ustedes quieran. Y ya saben lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando le haga clic a cualquiera de los actores, me tiene que redirigir a la diapositiva donde voy a hablar de cada actor. Y el botón de regreso me va a enviar. Entonces, es lo mismo que hemos hecho acá, pero en vez de libros son actores. Digo, tema libre, quieres hablar de actores, animales, gatos, de lo que tú quieras. De lo que tú quieras hablar, haz tu presentación. Sí, sí. ¿Qué es lo que yo voy a considerar? Es la presentación. ¿Y qué me refiero a la presentación? Que las imágenes estén sin fondo, el tema estético, cómo lo están presentando. Por ejemplo, miren, acá en nuestra diapositiva, nuestro índice, miren las imágenes. Pueden colocar libros. ¿Cómo descargo una imagen sin fondo? Eso ya voy a mencionar luego del corte. ¿Está bien? Haciendo las... Sí, ahí lo voy a colocar. Ahí lo voy a colocar. Ahí está. Sí, le voy a aumentar el tamaño, a ver, para que sea mejor. Ya ahí creo que se ve mejor. Ahí está. Ya. Ya, entonces esa es la actividad. Tienen 10 minutos de break y volvemos a... ¿Podría repetir la figura? Sí, a ver, mientras los demás van en break, a ver, repito esa parte. Sí, a ver, Ángela. Lo que hemos hecho aquí es una presentación de formas. Y en vez de formas, en la actividad lo van a hacer con imágenes. Entonces, aquí yo tengo 3 formas, un cuadrado, un círculo y un triángulo. Y cuando yo le dé clic a cada una, me tiene que redirigir a cada diapositiva, al cuadrado, al círculo y al triángulo. Entonces, ¿cómo hago para que me envíe o me redirija a cada diapositiva? Tengo que seleccionar mi forma, ¿sí? Tengo que seleccionar mi forma, vínculo, y como estoy en la diapositiva 2, este cuadrado, no, disculpen, acá no, este botón de casa me tiene que enviar al inicio. ¿Y por qué el botón de casa? Porque esa es la función que cumple. Los botones de casa cumplen la función de enviar al inicio. ¿Y cuál es el inicio? Mi diapositiva de índice. Por lo tanto, si yo le doy un clic acá, me tiene que enviar al inicio. ¿Cómo? Vínculo, lugar de este documento y selecciono la diapositiva a la cual yo quiero redirigirme. En este caso, me tiene que redirigir a la número 1. Aceptar. Y así con cada botón de casa. Selecciono mi botón de casa, vínculo, y me tiene que enviar a la número 1. ¿Y por qué la número 1? Porque ahí es donde está el índice. En cambio, estas 3, no. Estas 3 me tienen que enviar a cada diapositiva correspondiente. Entonces, en la actividad, en vez de formas, lo vas a hacer con lo que tú gustes, ¿no? Quieres hablar de actores, quieres hablar de perros, de gatos, de animales, de exparejas, de lo que quieras hablar, de lo que quieras trabajar. Ya tienen 10 minutos de break, pueden ir al baño, pueden ir a comprar algo. Profesor, Sí, te escucho. buenas noches. No lo había entendido porque a mí no me funciona cuando hago clic en las partes de las formas, no me manda. Ya, ¿puedes compartirme pantalla, Ronald? ¿Cómo hago? A ver, te explico. A ver, para que sepan, para que los demás sepan cómo compartir pantalla. A ver, acá en la parte inferior hay opciones, ¿verdad? Del Meet. Hay uno de color rojo que es salir y acá hay una opción que dice presentar. Ya esa opción, cuando yo deje de presentar, lo vas a poder hacer. A ver, yo voy a dejar de presentar ahorita y ya puedes presentar. Dale un clic a esa opción
y te van a aparecer pantalla completa, una ventana. Seleccionas la que dice pantalla completa. ¿Puedes compartir, Ronald, tu pantalla? Ya dejé de compartir. Disculpe, profesor, no me Sí, te escucho. sale. Así sale, pero me dice, me manda a cancelar. No, no Ah, dice. ya. Es que tienes que seleccionar la miniatura. Seleccionas pantalla completa, aparece la miniatura de tu pantalla, ¿no? Sí, claro. Ya seleccionas la miniatura, aceptar. Ah, ok, ok. Ya sí, ya estás presentando. Ya, muy bien. Ahora, a ver tu trabajo. Ya, Esta ¿verdad? es. Ya tienes el cuadrado, ya muy bien. Ahora ubícate en la primera diapositiva. Selecciona el cuadrado en la primera. Ajá. Selecciona tu cuadrado, vínculo dentro de la pestaña insertar y te tiene que redirigir a la número 2, ¿verdad? A la número 2. ¿Cuál esta? Sí, ahí a la número 2. ¿Lugar de su documento? Sí, lugar de este documento donde está el cuadrado. Donde dice cuadrado. Ya, le pongo a aceptar. No, no, a la número 2. Estás en la número 1. A ver, nuevamente, selecciona tu cuadrado, ¿Ya? ¿ya? Vínculo. Vínculo, lugar de este documento y la diapositiva que dice cuadrado. Muy bien, esa de ahí, aceptar. Ok. Y ahora el círculo. Y esa del círculo te tiene que enviar a la del círculo. Vínculo, Vínculo. te tiene que enviar la del círculo. Ya está bien, esa de ahí, aceptar. Y por Ok. último la del triángulo. Voy a revisar. Y por Ok. último la del triángulo. Ujú. Sí. Ahora en la número 2, en la diapositiva 2, Ok. en la 2, esa es la 3. Y el botón de casa, el del botón que tiene una casa, esa de ahí te tiene que enviar al índice. Vínculo, También lo vinculo entonces. claro, lo vinculas al índice. Ajá, está bien, al índice. Y lo mismo con las siguientes casas. Ajá, y el último también a la casa. Muy bien. Ahora sí, cuando le des clic en presentar, ¿ya? Que es la opción que está al lado del zoom y la lupa, en presentar, ¿sí? Acá. Ya sí, presentar dice, no, no, no se nota bien. Está dentro de la opción que dice, a ver, presentación con diapositivas. Presentación con diapositivas desde el inicio, desde el principio. Ya, ok. Entonces ahí. Sí, desde el principio. Y ahora selecciona el círculo. Ajá, te envía el círculo. El botón de casa, muy bien. El triángulo, ya listo, ya está. Ah, Escape, ok. presión de escape. Ya, ya. Van a hacer lo mismo, pero en vez de formas, tema libre. Ok, está este medio. Ya, eso es lo que van a hacer ahorita. Eso no había entendido, profesor. Muchas Ok, gracias. ya no hay problema. Ya, entonces todos pueden hacer tema libre. Todavía Ya le estamos puedo en break. compartir pantalla, Sí, ¿no? sí, correcto, ya puedes dejar de compartir. Ok, muchas gracias. Ya, chévere, Ronald. Ya. Voy a ir al baño, pueden ir a los servicios. Voy a checar. Dime. Claro. Ajá, claro, hay tu índice, ¿no? Hay tu índice del tema. ¿Qué tema, verdad? Pregunto, ¿qué tema vas a hacer por acá, señorita? Animalitos por allá. Osos, ya. Entonces, coloca, ¿no? El nombre del oso, el nombre del animalito, por acá. Es pareja. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya. Por acá. La neta, ya, muy bien. Por acá. ¿Cuál? Perritazo de raza. Claro, de lo que tú quieras, por acá, hijo. Jugadores, muy bien. Ahí me colocas también. Jugadorazos. Claro, y va tus imágenes de lo que tú quieras trabajar. Ujú. Este,
Recuerdan, sin fondo, las imágenes, ya hemos visto. Sí, sin fondo las imágenes. Si vas a descargar animales, quítale el fondo. Pero recuerden que lo ideal es ya descargarlo sin fondo. Pero si no lo encuentro sin fondo, caballero, le quito el fondo. A ver. Profesor, otra A ver, la casita, como mencionaba, es solamente un botón. O sea, es una imagen, ¿sí? A ver, voy a cerrar esto. Eh, Acá tengo mi botón de mi casita. Simplemente lo arrastro con clic izquierdo. Selecciono sin soltar y lo arrastro. Selecciono mi botón o mi imagen y sin soltar, arrastro. Entonces, a ver, voy a hacer mi... Dime. Claro, acá, en cada uno, para que me redirija. A ver, yo voy a hacer una presentación, ¿ya? Yo voy a hacer una presentación, como yo haría si me dejaran este trabajo. Si a mí me dejaran este trabajo, ¿ya? Lo primero que haría es descargar toda mi información. A ver, les explico un orden, ¿ya? Para que no lo hagan de la manera que de repente ya lo están haciendo. A ver. Lo primero que yo haría, repito, es escoger un tema. Ya lo tengo. Voy a hablar de actores peruanos. Segundo, voy a crear una carpeta donde voy a guardar todo lo que yo descargue. Voy a colocarle aquí actores peruanos. Ya, esto es por un tema de orden. ¿Y por qué es importante el orden? Porque si uno hace varias presentaciones, hay cosas que uno desea de repente volver a utilizar. Y si yo lo tengo todo almacenado en orden, lo voy a encontrar más rápido. En lo que son empresas de editoras, de publicidad, ellos por lo general tienen todo almacenado en carpeta, imágenes, títulos. ¿Por qué? Porque lo van a reutilizar en algún momento. Y si yo todo lo tengo desordenado, va a ser más difícil, más complicado volver a reutilizar. Por lo tanto, entonces lo primero que yo voy a hacer es descargar toda mi información. Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? Voy a descargar todas mis imágenes. Los actores que yo escogí, mencioné, uno era Carlos Carlín, ya, Casita, no, ¿qué fue Carlos Carlín? No, Machín, ¿cómo se llama Machín? Carlos Alcántara. Carlos Alcántara. Eh, Casa Botón PNG. Ya. Uno de los actores que he escogido, por ejemplo, es Carlos eh, Alcántara, no sé por qué dice Carlín, Carlos Alcántara, ya, ahí tengo un actor, otro actor, bueno, que dice Diego Berti, que bueno, está descanse, ya, Diego Berti, a ver una imagen de Diego Berti, a ver, creo que ahora está de acá, ya tengo dos actores y me falta uno, era una mujer, era una actriz peruana, chicos, una actriz peruana, no sé cómo, una de verdad, una actriz peruana de verdad, no, no tenemos actrices peruanas de verdad, ¿no? Todas son ya, bueno, a ver, ya. No, qué lugar. Listo, a ver, ya tengo ahí tres actrices, digo, tres personajes, ¿no? ¿Qué más voy a descargar? Para hacer más personalizado mi trabajo, Shakira no es peruana, Jennifer López tampoco. Eh, Como mi presentación la voy a hacer personalizada, entonces voy a descargar un fondo, a ver, un lugar típico de actores peruanos, por ejemplo, como wallpaper. Recuerden que hasta el fondo de pantalla es importante. Como wallpaper voy a descargar, por ejemplo, a ver, un teatro, ¿no? Un teatro nacional, por ejemplo, como portada para mi trabajo. ¿Ya? Para personalizar mi trabajo voy a utilizar como fondo de pantalla el Teatro Nacional. ¿Es de Perú? Voy a utilizar, miren, el fondo de pantalla, como fondo de pantalla el Teatro Nacional de Perú. Entonces, si tú estás trabajando de repente en animales,
utiliza de fondo de pantalla de repente la selva, utiliza una casa como fondo de pantalla, ¿ya? Yo estoy utilizando como mi temática es actores, voy a utilizar como fondo el Teatro Nacional. Un lugar bien bonito, nunca mío, está en el centro de Lima. ¿Quién visitado? Teatro Nacional. ¿No? Teatro Nacional. Ya, bueno, Teatro Nacional. Entonces, ya tengo la información que necesito. Ya tengo mi fondo y mis actores. ¿Qué más descargo? Mi botón de casa. Voy a descargar otro botón. Pero como la temática es, la temática es actores, ya hay una serie que tiene un dibujo de una casa que se llama Al fondo hay sitio, ¿ya? Voy a utilizar ese diseño de esa casa como botón de casa. Si en caso lo encuentro. Y si no lo encuentro, le quito el fondo. Y si es que es viable, ¿no? Si es que es viable. A ver, ponerle esto. Fondo y sitio, tiene que logo, a ver. Ojalá me aparezca. A ver, parece que acá está. Como logo, sí, acá está. Dime. ¿Cómo es la bolita del Google? Ah, ya, no. Sí que descargo otra imagen, ya. Lo que pasa es que esa imagen no es una imagen. Hay que descargar otra. Otra imagen. Yo le recomiendo usarlo así a la mitad. Para que pueda arrastrar, ¿no? Pone home, digo, casa, botón, casa, botón, casa, botón, botón, casa, y ahí puede buscar y cuando la encuentre la arrastra. Y si le aparece así, eso no la puede usar. Tiene que ser una que aparezca con el diseño. La puedes usar cualquier casa, ¿no? Cualquier casa de diseño. Recuerden la temática, ¿no? Es bastante tener en cuenta la temática, porque esos aspectos también, en tema visual, también cuentan, ¿no? A ver, esta casa de acá, a ver, me gusta esta casa, a ver. La arrastro, ¿no? Ya tengo mi botón. Mire, curiosidad, la que acabo de descargar era PNG. Ya me libré o me salvé de quitarle el fondo. Ya, una vez que yo tengo todos mis materiales, ya tengo imágenes de los actores, ya tengo mi botón y ya tengo mi fondo. Cuando ya tengan todo, ahí recién les recomiendo armar su trabajo. Aparte de esto, voy a descargar, esto de aquí, miren, no les he explicado, voy a descargar un cuadro PNG. ¿Y para qué es el cuadro PNG? Para colocar ahí texto. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Se preguntarán, ¿por qué voy a descargar un cuadro de texto si puedo insertar un cuadrado y escribir ahí? Para que se vea más vistoso. No es lo mismo utilizar un cuadrado que de repente este dibujito que se ve más vistoso. Para cada diapositiva yo voy a colocar información, ¿no? De cada actor. Por ejemplo, aquí voy a colocar información de Diego Berti, en otra de Carlos Alcántara y en otra de Magdiel Uga. No, no, pero la carátula es suficiente con tu imagen de carátula, ¿no? A ver, empieza. En, ya, en internet coloqué cuadrado texto. Cuadrado texto PNG. Esto es opcional. Si encuentras una imagen que te agrade, utilízala. Por ejemplo, en la teoría, yo utilicé esta imagen, miren, esta imagen de acá, como cuadro de texto. ¿Sí? Miren, yo utilicé esta imagen de aquí. Pude haberlo hecho de repente con una forma. Miren, pude haberlo hecho con esto. Miren, pude haberlo hecho con esto. Pero ¿por qué no usé esto? Porque se ve básico. Miren, ¿qué sería mejor? Esta forma de aquí que se ve muy simple o la imagen que descargué. Claro, entonces nuevamente repito, y es un tema estético, y es un tema para que tu presentación se vea a nivel visual más agradable. Entonces son detalles que tienen importancia. Ya, entonces voy a armar mi trabajo.
que borrarlo. Bueno, mira, seleccionas en el medio, ahí mira, mira, ahí exactamente en el medio. No, no, mira acá, mira exactamente ahí, en el medio de la línea, y ahí lo puedes eliminar. Y ahí lo puedes eliminar. Si hay un clic, que aparezca el cursor de 4 puntas, y ahí lo puedes eliminar. Ahí que aparezca ese cursor, ¿ves? Y ahí sí lo puedes presionar suprimir. No, no, se contra pixelear. Dime, sí, cualquier botón, cualquier botón. Digo, casa, botón. O home, botón. Como gusten en inglés, en español. Dime. Ya. Ujú. Y ahí las inserto. Sí, descarga un wallpaper, un fondo de pantalla. Descarguen un fondo de pantalla para su presentación. Sí, un fondo de pantalla. Por ejemplo, a ver, miren por aquí. Yo tengo mi fondo de pantalla que es el Teatro Nacional. En su trabajo, el fondo de pantalla que tú uses. Obviamente relacionado a tu trabajo. Como mi trabajo es de actores peruanos, mi fondo de pantalla es el Teatro Nacional. La casa, el botón de casa es para el botón de regresar, regresar al inicio. A ver, empiezo a armar el trabajo. ¿Cómo insertaba el fondo? ¿Cómo insertaba una imagen de fondo? Diseño, dar formato al fondo, relleno con imagen o textura, insertar. Esto vimos en la primera clase, ¿verdad? Dar formato al fondo desde un archivo, busco mi carpeta que se llama actores peruanos, ya, y inserto mi imagen, que en este caso es el Teatro Nacional. Ya tengo mi imagen de fondo, ya que voy a utilizar para toda mi presentación. Pero ahora, cuando yo escriba aquí actores peruanos, no se nota. Y cuando escriba mi nombre, ya tampoco se va a notar. Solución, lo primero que yo podría hacer de repente es cambiarle el color de la letra, ¿no? Cambiarle el color blanco. Podría hacer esto. Pero aparte de eso, hay otra forma que yo les enseñé de cómo bajarle la transparencia. ¿Cómo le bajaba la transparencia para que se note mejor la letra que yo acabo de insertar en mi diapositiva? Para eso insertaba un cuadrado, ¿sí? Insertaba una forma, un cuadrado a lo ancho de la diapositiva que se ubique al fondo el color preferentemente de color negro y le bajaba la transparencia. ¿Para qué hacía eso? Para que mi presentación, ¿sí? Para que mi presentación o las letras se noten más. Miren, sin este cuadrado se nota más o menos, pero con este cuadrado, ¿sí? El contraste es mayor. Para eso lo hago. Repito, sin este cuadrado se nota así, pero más o menos. Pero con el cuadrado se nota más. ¿Y cómo si este cuadrado? Repito, insertar forma, insertar forma, cuadrado, ya insertar mi cuadrado, el tamaño que tú gustes, de repente más chiquito, solamente la letra, de repente ahí, color preferentemente oscuro, transparencia le bajaba, ¿no? La transparencia. Y que se ubique al fondo, enviar al fondo. Pudo haber sido así, de repente para el cuadrado no, ¿ya? Y le quito el contorno, sin contorno. Y la letra lo más grande posible. Una característica que tiene las portadas es que la letra tiene que verse lo más grande posible. La letra de la carátula tiene que apreciarse lo más grande posible. Si tienes espacio, no hay problema. Coloca lo más grande posible. Ahí estoy colocando el tamaño de la letra lo más grande posible. Ya, entonces ahí está mi carátula. ¿Qué más puedo hacer con mi carátula? Me estoy solamente en la primera diapositiva. ¿Qué más le puedo agregar? Le puedo cambiar la fuente. Y eso ya hemos visto en la segunda clase.
descargo una fuente, por ejemplo, relacionada a actores. A ver, como no sé una fuente en específico, voy a tantear. A ver, voy a colocar actores fondo, a ver, me parece una fuente relacionada, a ver. Me parece una fuente que me gusta, ¿no? Una fuente distinta, por llamarla así, a ver, Hollywood Font, eh, ya, más o menos una letra llamativa que está Hollywood Font. Entonces, miren, he puesto Hollywood Font. ¿Por qué he puesto Hollywood Font? Nuevamente repito la temática. Recuerden siempre que toda presentación tiene una temática. Vas a hablar de historia, vas a hablar de deporte, vas a hablar de actores, vas a hablar de personajes. Y vas a hablar de cómics, ¿cuál sería tu fuente? Marvel, Marvel Font, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Marvel Font. Fuentes relacionadas a Marvel. Voy a hablar de Goku, Anime Font. Fuentes relacionadas al anime. Voy a hablar de deporte. Entonces coloco Deporte Font. Deporte Font. Y voy a encontrar fuentes relacionadas a mi temática. Entonces, es importante estos detalles, nuevamente repito. Entonces, como esta es mi fuente, que voy a utilizar de Hollywood, porque estoy hablando de actores, si buscara de animales, buscaría algo relacionado a animales. Entonces descargo mi fuente. Esto ya vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo descargar una fuente? Download, ahí está mi fuente, doble clic izquierdo, instalar, ¿no? Cierro propaganda, y la que tiene la opción de la letra A, esa es la que yo instalo. Instalar. Entonces ya tengo la fuente que se llama SF Hollywood Field y ese es el tipo de letra que yo voy a utilizar en mi presentación para que se vea mejor, ¿no? Entonces ya puedo utilizar, voy a ver, Hollywood. En caso todavía no aparece, tengo que actualizar mi presentación porque todavía no figura acá. Entonces, ¿cómo hago para que figure aquí mi fuente? Guardo mi trabajo y lo cierro y lo vuelvo a abrir. Guardo, lo voy a guardar en escritorio. ¿Ya? Cierro y vuelvo a abrir. Vuelvo a abrir mi trabajo. Aquí está. Vuelvo a abrir mi trabajo y ahora sí ya va a aparecer la fuente que se llama Hollywood. Hollywood. No, se llama HP creo, ¿no? HP. HP algo era, ¿no? ¿Tiene? Me parece que cosa. Ya. Puedes volverlo a descargar o si no, eh, en tu carpeta de descarga, ¿no? SF en mi caso es. A ver, ahorita voy a poner. SF. SF. Ya está. SF Hollywood. Acá está. Esa es la fuente, miren. ¿Cómo le cambió la portada? Mire, le cambió la fuente y miren todo lo que le cambió. Le cambió de repente el color y ya se ve más llamativo. Entonces, miren, son detalles, miren. He cambiado el color y ya se ve mejor. Le cambió la fuente, se ve más presentable eh, a la fuente que tenía en un primer momento. Recuerden que lo importante es que sea tu presentación llamativa, sea vistosa. ¿Y cómo lo logras? Cambiando la fuente, agregándole ciertos detalles. Miren, le cambié el color. Les enseño otra propiedad de la letra. Miren, otra propiedad de la letra. Seleccionando toda la letra, tenemos una opción dentro de inicio que se llama... Efectos de texto. Y le agrego un iluminado. Ahí está. A ver, repito, miren, para que le agreguen un iluminado a su título. Miren, seleccionando todo su texto, formato de forma, efecto de texto, iluminado. A ver, que lo agreguen para que se vean su título más vistoso. A ver tu título. ¿Sí? ¿Conformas? A ver tu carátula. Mm, ¿La verdad?
Pero puedes mejorarlo. También puedes mejorarlo con lo que te he explicado. Vamos a quitarle el cuadrado. Porque, ya, mejorando. Ahora para que se note, pues tenemos lo que cambiar el color. Y bajamos propiedades. Ahora, efecto de texto iluminado. Yo como también un par de cositas. A ver, ya, acá en los animales domésticos vamos a colocarlo solamente como texto. Control C, control V, control Z, no pasa acá, control C, ¿sí? Y espacio, control V, control V. Y ahora este título que tenemos aquí, vamos a agrandarlo, quiero ser lo más grande posible. Este es el título. Acá no lleva imagen de casa, porque es una carátula. Le cambiamos la fuente. Lo ideal es que utilices una fuente que ya es instalada. ¿Te acuerdas que hemos visto cómo instalar? Ya, sería lo ideal. Y luego formato, efecto de texto iluminado. Efecto de texto iluminado. Y cambiarle el color, por ejemplo, color blanco. Claro, el punto, como menciono, que la carátula es que se vea llamativa. En sus imágenes, si van a utilizar en su índice, recuerden quitarle el fondo. A ver, sigo avanzando en mi trabajo. Sí, se escucha, a ver, coméntenme cómo se escucha. A ver, ¿ha cambiado? ¿Se escucha? Ya hay actores peruanos. Sigo utilizando la fuente que descargué que se llamaba Hollywood. Ahí está, miren. Actores peruanos presentado por esta David Maguiña Pastrana, ¿no? Ya está mi carátula. Parece simple, pero tiene varias cosas. ¿Qué es lo que tiene mi carátula? Tiene un fondo, tiene letras, pero las letras son una fuente especial, una letra que yo he descargado que es de Hollywood. ¿Y por qué utilicé una letra distinta? Porque se verá igual, así, o que yo utilice una letra que viene de por defecto. Entonces, utilizar una letra distinta, una letra nueva visualmente para el público, se va a ver más llamativo. Y por último, ¿qué más le agregué? Le agregué un efecto de texto iluminado, el color que ustedes deseen, ¿no? Ahí está, por ejemplo. Acá también, de repente, por ejemplo, acá también le agrego un iluminado, no hay problema, mira. Ahí está, mi carátula, ¿no? Ya listo. Ya, ya, ya está mi carátula. ¿Le puedo agregar más cosas? De repente, sí. Por ejemplo, ¿qué más le podría agregar? Usualmente las presentaciones tienen auspiciadores. Yo le voy a colocar un par de logos aquí a manera de ejemplo. Por ejemplo, ¿qué empresas? Por ejemplo, voy a colocar Vitel. Se me ocurre, no sé por qué Vitel. Ya, Vitel. Se me ocurre también colocar de repente Claro. Es solamente de adorno, nada más. Claro, claro. Movistar.
Ya tengo dos imágenes dos imágenes de, simplemente están de adorno, ¿sí? ¿Cómo les quito el fondo? Quitar fondo, control C, control V. Ahí está. Simplemente recuerden que estas imágenes son de adorno. ¿Y por qué lo hago? Nuevamente repito para que se vea más vistoso, nada más. Ahí está, el logo de Claro y el logo de Movistar, ¿no? Como tenía espacio para que no se vea tan simple, miren, miren lo que le he agregado a mi presentación. Le he agregado dos dibujitos de dos empresas. Nuevamente repito por qué lo hago. Como tenía espacio y creo que se vea más vistoso, le he agregado los diseños de... Entonces, si estás hablando de animalitos, puedes agregarle el logo de repente de una empresa que vende galletas para animalitos, ¿no? Mi mascor, Ricocat. Estoy hablando de anime, de igual, ¿no? Colocas los logos de los distintos animes. Si estás hablando de deportes, de equipos de fútbol. Ya. Siguiente diapositiva, la número 2. Mi siguiente diapositiva voy a colocar aquí a los personajes, ¿no? Voy a colocar acá a los personajes que he escogido, ¿no? Por ejemplo, mis actores, ¿quiénes eran? Gabriel Ugaz, Diego Berti y por último Carlos Alcántara. Ya, así como están las imágenes, no me sirven. ¿Qué voy a hacer? Quitarles el fondo. Claro, correcto. ¿Y cómo le quita el fondo? Sigo practicando. Selecciono mi imagen, quitar fondo y le quito el fondo. ¿No? Miren, ahí está, ya le quité el fondo. Ya está. Por acá, Maquiel Ugaz, quitar fondo. Marco las áreas que quiero que aparezca. Ahí está, Maguiel Ugaz. Ah, nos falta quitar un poco más arriba. Esta es la área que quiero que se vaya, esto de arriba. Ahí está, ahora sí. Ahí está, Magdiel Ugaz. Y por último, Diego Berti, ¿no? Quitar fondo. Y listo, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, a Diego Berti lo coloco por aquí. A Magui lo coloco por acá. Y a Carlos Alcántara por acá también. Ahí está. Sí, pero cambiar la letra. ¿Has instalado otras fuentes? Sí, descargas, dime. Claro, quitar fondo, para que le quiten los fondos. Quitar fondo. Y, y expandes todo, ¿de acuerdo? Expandes todo. Dime. Ah, ya, ¿de qué fuente? ¿De cuál? Entonces pon caricaturas font. O algún específico, de repente, ¿de qué dibujo estás haciendo? Ah, entonces puedes poner anime font o Marvel font, Marvel font, sí, Marvel de, de los cómics, Marvel espacio font. Ujú. Y ahí te aparece, ¿no? Escritorio, digo, en todo, en todo. El primero, a ver, ya está, ¿no? La fuente de Marvel. Kung Fu, también estaba con esa de Black Widow. No sé, lo que te gusta, ¿no? Que a ti te gusta. Claro, pero tienes que marcar las áreas que quieres que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, todo lo que está morado va a desaparecer. Entonces, tiene que aparecer lo del perrito, ¿no? Luego va a aparecer los patitas. Dime. Ah, ya, para utilizarla. Guardas tu trabajo, lo cierras y vuelves a abrir y ya va a aparecer tus fuentes. Tienes que guardarlo primero. Guárdalo, ciérralo. Ah, ya, lo que pasa es que las letras están detrás de este cuadrado. Este cuadrado tiene que ir al fondo. Y derecho, enviar al fondo. Ahora sí. Sí. Ahora mantener cambios. Sí, ahora sí. Así con cada imagen. Ya, entonces ya tengo mis imágenes
de los tres actores. ¿Qué más voy a hacer? Miren, acá voy a hacer algo que no he explicado, así que miren los demás. Miren, acá hay algo que no he explicado. Cuando yo recorté mi imagen, aquí hay una parte que sobra. No sé si se dan cuenta, toda esta área. Miren, aparece el cuadrado, pero no está entallado. Hay un área que está sobrando. ¿Cómo le quito esa área que está sobrando? Para quitarle el área que está sobrando, porque miren, ahí voy a agregar la lupa para que vean, presten atención porque esto no he explicado. Miren mi imagen, acá hay un área que está sobrando. Debería estar, esta línea debería estar acá, ¿verdad? Entallado. ¿Ya cómo hago para quitarle esa área que está de más? Para eso selecciono mi imagen, formato de imagen, recortar. Y con recortar le puedo quitar esa área que está sobrando. Para que ahora sí, miren, ahora sí ya está entallado. También. Entonces, miren, acá también con la imagen, si gusto, la recorto, ¿no? Le quito el área que sobra. Por ejemplo, acá le puedo quitar un poquito, ¿no? Pero en cambio la de acá era más notorio. Tenía bastante espacio que le sobraba. Por eso le he quitado. Ya. Esto de aquí, con recortar. Selecciono mi imagen, formato de imagen, recortar. Selecciono mi imagen, formato de imagen, recortar. Ya, esto de aquí es como si fueran mis tres figuras. Mi círculo, mi triángulo y mi cuadrado. ¿Qué era lo que tenía que hacer luego? Agregar nuevas diapositivas donde voy a hablar de cada uno. ¿Está bien? Esto de aquí, repito, es como si fueran mis tres figuras. Mi círculo, mi cuadrado y mi triángulo. Entonces, en una va a ir Maguiel Ugaz, en otra va a ir Carlos Alcántara y en otra va a ir Diego Berti, ¿no? Diego Berti. ¿Qué más? El botón de casa. Aquí tengo mi botón de casa, lo inserto. Ahí está mi botón de casa. Y así el botón de casa me regresaba al inicio, ¿no? O sea, al índice. Acá va a ir mi índice. Voy a colocar índice acá. Voy a hacerlo, a ver, con una flecha, a ver. Le voy a colocar índice. Ahí está mi botón de índice. Aquí voy a hablar de Magdiel Ugaz, acá de Carlos Alcántara y por último de Diego Berti, ¿no? Entonces voy a hacer que ya, voy a agregarle los vínculos para que ya esté funcional, para que ya me redirija de inicio a final. ¿Cómo hacía eso? Seleccionaba mi forma, en este caso la imagen de Magdiel Ugaz, y se entiende que me tiene que enviar a la diapositiva de Magdiel Ugaz. Entonces selecciono, formato de imagen, disculpen, insertar, vínculo, lugar de este documento, y me tiene que enviar a Magdiel Ugaz. Y me tiene que enviar aquí. Siguiente, Carlos Alcántara, vínculo, me tiene que enviar a la diapositiva de Carlos Alcántara. Y por último, Diego Berti. Selecciono acá a Diego Berti. Aquí, a Diego Berti me tiene que enviar a la última diapositiva. Vínculo, y me tiene que enviar a Diego Berti. Y el botón de casa tiene que hacer lo contrario. Me tiene que volver al inicio. Me tiene que regresar al índice. Al índice. Claro, las tres casas me tienen que enviar al índice. A ver, presten atención, miren cómo quedó mi trabajo. Miren, yo le doy clic a Carlos Alcántara y me envió a Carlos Alcántara. Selecciono casa, me regresa al índice. Selecciono Magdiel Ugaz, me regresa a Magdiel Ugaz. Selecciono casa, me regresa al índice. Selecciono Diego Berti, me regresa a Diego Berti. Selecciono mi casa y me resuelve. Ese es el trabajo que están haciendo. ¿Bien? Bien. Oh, oh.
Oh, Dios, cómo duele. Dime, a ver, a ver. A ver. ¿Cerraste y volviste a abrir? Sí, te dije que lo guardes. Guárdalo primero. Ciérralo y vuelve a abrir. ¿Lo has guardado? Dale clic en guardar. Guardar. Desea guardar, sí. Ponle tu nombre. Ya. Ahora cierra. Ajá, y ahora vuelve a abrir tu trabajo. Ahí está, Diego. Y ahora sí. ¿Te acuerdas el nombre de la fuente? Ya. Selecciona la letra. Primero selecciona la letra. Tu título. Ajá. Ahí está, Black Widow, ¿no? Decía Black Widow. Ujú, ahí está, Black Widow. Ahí está. Coloca de título, ¿no? Este, personaje, ¿no? Personajes. Ya ponle dibujos animados. Dibujo animado. En su presentación se tiene que ver reflejado los puntos que se han enseñado. ¿Cuáles son? Carátula al fondo, tipos de letra, imágenes sin fondo. ¿Está bien? Este trabajo que están viendo aquí refleja eso. Fondo de pantalla, fuentes distintas y las imágenes que no tienen fondo. Se tiene, se tiene que ver reflejado todo lo que hemos trabajado. Ahí está, muy bien. Ajá, justo lo que mencionaba, ¿no? Acá la letra, bueno, no se nota bien. Diría que le cambies el color, ¿no? Sí, lo veo, se pierde por el color, ¿no? Ahora, la imagen puedes utilizar una de fondo. Puedes buscar una imagen para que haga mejor contraste, ¿no? Una imagen oscura. Acá está bien. Se supone que si luego cría el perro, me envía a hablar donde vas a hablar del perro, ¿no? Así como las formas, ¿te acuerdas de círculo, triángulo, círculo? Claro. Y el perrito acá. El gato acá y el loro acá. Claro. Claro. A ver, miren acá. De repente ustedes tienen acá animalitos, ¿no? Dije tres nomás. Y cada animalito tiene que ir en uno distinto. Y su botón de casa que los tiene que regresar al índice. Su botón de casa, control C, control V y lo pegas en distintas. No, primero tienes que copiar tus animalitos en cada uno. Control V. Dime. Ah, ya. A ver, ¿cómo le coloco formatos distintos a mi texto? Selecciono mi título, formato de forma, efecto de texto. Selecciono mis letras, formato de texto, efecto de texto. Sí, formato de forma como. Ujú, ya. Ajá, y le agrego los vínculos, ¿no? Ya listo. Sí, formato de. Ajá, el que dice iluminado. Ya está ahí, un color, ahí le agregas un color, ¿no? Ahí, mira, busca con color, mira. Pero es el de texto, un poquito más allá. Más allá, digo. Ya. Ya, ese es de texto, ¿no? Y el otro es de iluminado. Y otro iluminado, ¿no? Sino que algunos, no, por el tipo de letra no se nota bien. Y es por la fuente ya que estás utilizando. Un ratito y voy. Uy, mira, a la hora que se conecta, compañerito. A ver, dime. Ahí voy. Ah, ya, te falta quitarle los fondos, ¿no? Ya, pero creo que. Ya, a ver. Ya, a ver, se supone que si yo le clic acá me envía el otro, ¿no? ¿Eso lo has hecho? A ver, a ver, a ver. Ya, no le has agregado, porque no aparece la manito. A ver, vamos a salir, disculpe. Ya. Pero estos creo que sí te voy agregando, ¿no? Estos sí, ¿no? No. Ok, a ver, ¿cómo es esto? Selecciono aquí y me tiene que enviar acá, ¿verdad? Selecciono aquí y me tiene que enviar aquí y esto aquí. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Entonces, selecciono mi imagen, insertar, vínculo, hipervínculo, ¿no? ¿Y a dónde me tiene que enviar? A la número 2 porque esa es la imagen que le corresponde. Ya, este de aquí también. Vínculo, vínculo, me tiene que enviar la número 3. Y esta me tiene que enviar la número correcta, la número 4, ¿no? Ya está la fase de ida. Ahora falta el de regreso. Aquí mi botón de casa, que creo que es este, ¿sí? Tu botón ya. Entonces, esta imagen me tiene que regresar al inicio. Selecciono, vínculo, hipervínculo, a la primera, que es esta de aquí.
Y esta imagen de acá lo mismo, ¿no? Me tiene que regresar todas al inicio. Y esto de acá también al inicio. Al inicio, al inicio. Claro. ¿Cómo lo pasan todo? Ah, ya, acá. Ahí, ¿no? Entonces yo lo clico acá, me regresa al inicio. Si yo lo clico acá, me envía esa diapositiva, ¿no? Y ahora sí ya funciona. Lo que te falta es quitarle los fondos. Sí, eso es lo que también tienes que practicar. ¿Eh? Tienes fin de semana para practicar. Selecciono mi imagen, formato, quitar fondo. Estiro todo. Y bueno, ahí está, no, mira. Por ejemplo, ahí falta que aparezca esta parte de acá, no me está borrado. Carita y por acá su pecho. Ya está. Lo mismo hago con las siguientes imágenes. Estiro. Y si hay una parte que veo que no aparece, lo agrego, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí rayo una línea para que aparezca su cara, su pechito. Selecciono mi imagen. Formato, quitar fondo. A ver. Ya, sí, sin caso control C de repente no te sale, puedes hacerlo así. Control copiar. Y clic derecho, este es pegar. Dale un clic ahí, pegar. Ahora lo mismo con el siguiente. Seleccionas, control C, selecciona primero. Control C, digo, clic derecho, copiar. Y la siguiente pegar. No, ya no, está bien así, ya tiene la forma. Te falta nomás aquí quitarle el fondo. Ya. Sí. Dime, ¿cuál? Ahora te falta, ¿ya tienes los vínculos? ¿Ya te redije? Ahora dale a presentar. Presentar. Ujú, también. A ver, dale un clic. Ajá, casa. Ya está, entonces. Dale. Si te salió uno, ya te salió todo, ya, porque es lo mismo. Ujú. Ya, el día de hoy lo que han elaborado es de simplemente de práctica, ¿no? La que sí lleva nota es la que vamos a hacer el día miércoles. Voy a cambiar la fecha. Voy a cambiar la fecha del examen para el día miércoles. La siguiente clase vamos a ver la primera hora, lo último de PowerPoint y la siguiente vamos a ver ya lo que vamos a hacer después de la evaluación. ¿Está bien? Repito, la práctica va a ser el día miércoles, la que lleva nota. La del día miércoles es la que lleva nota, que es ya más o menos ya saben qué va a consistir. Lo distinto va a ser que va a tener un tema que yo les voy a dar. ¿Está bien? Clic derecho. Lo distinto que va a tener la evaluación es que yo les voy a decir de qué tema van a elaborar, pero lo que van a elaborar es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Fuentes distintas, imágenes de fondo, imágenes sin fondo, una de fondo de pantalla, estética, y eso lo tienen que practicar porque lo tienen que hacer más rápido, más natural. Mantener áreas para que quiero mantener, ¿no? El radio las que quiero mantener. Es que son dos, mira, las que quiero que queden y las que quiero que quite. Y entonces ahí nos quedamos el día de hoy. Guarden su trabajo para lo que termine en su casa, para que lo sigan practicando. Sí, guárdenlo lo que todavía no terminan, guárdenlo porque la que lleva nota, como repito, es la del día miércoles, ese día sí. Ya por ahí que hice milagro. Sí, el examen va a cambiar, va a ser para el día miércoles. Voy a cambiar, a ver, práctica calificada, día miércoles. Ya, porque hay que seguir practicando, veo que todavía falta practicar más. Entonces, el día miércoles va a ser la práctica calificada. El día lunes, repito lo que vamos a hacer lo último que falta de PowerPoint y vamos a hacer un poquito de lo de que vamos a ver la siguiente parte del módulo, que es ya el programa de precio. Y eso vamos a ver antes de la evaluación. Entonces, así nos estamos quedando, chicos.